Muy buenos días, Diego Giacomini, Jorge Fontevecchia te saluda. Leí con atención el informe que ayer publicaste con un detalle de las críticas al plan económico anunciado por Caputo, comenzando por lo que a nosotros nos llenaba de perplejidad, que es la hipótesis de que haya un crawling peg solamente de 2% a partir del dólar de 800, lo que haría que en abril el dólar ya valiese los 650 a moneda de hoy, que había anunciado en su momento el ministro de Interior. Me gustaría que compartieras con nuestra audiencia una síntesis de tu análisis de las medidas. Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Mira, el primer punto que yo tengo que decir, que en economía uno de los errores más importantes que se pueden cometer, pensando en el potencial éxito o fracaso de una determinada política económica, es que haya una distancia muy grande, se usa la palabra gap, una diferencia muy grande, entre las expectativas generadas al comienzo y la realidad obtenida una vez que se aplican las medidas. ¿Por qué digo esto? Porque el plan de ajuste, Javier Milei siempre prometió que lo iba a pagar la casta, y que no lo iba a pagar la gente. Ahora, cuando nosotros miramos las medidas con los números oficiales del Ministerio de Economía de Caputo, uno se encuentra que el 67% del ajuste, redondeando, lo está pagando la gente. Y siendo generosos, solamente un 37% tendría chances de no ser pagado por la gente. Voy al detalle. ¿Cómo es el ajuste? El ajuste presentado por Caputo es un ajuste de 5,2% del PBI. Uno mirando el numerito, la aritmética, es el ajuste pretendido en un año más grande de la historia. Eso es el primer comentario, sin ningún juicio de valor. Ahora, ¿cómo quieren hacer este ajuste? Este ajuste viene primero y ante nada por 4 impuestazos. O sea, de esos 5,2%, 2,2 vienen por 4 impuestazos. El impuesto país de 0,8%, las retenciones para todo el mundo salvo para la soja el 15%, la reversión del impuesto a las ganancias de cuarta categoría de los trabajadores en relación de dependencia, y después un 0,5 de bienes personales, moratoria y blanqueo. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber más fiscalización y piensan recaudar más de bienes personales por la devaluación, mayor fiscalización, moratoria y blanqueo. O sea, esos 4 impuestazos son 0,8, 0,5, 0,4 y 0,5 del PBI, que suman 2,2. Pero acá no termina el ajuste que paga la gente. Después hay un 1,1 del PBI, que son 1, aumento de tarifas, que lo llaman bajo de subsidios, pero es aumento de tarifas, que va a haber un aumento de tarifas de alrededor del 300-400% de la luz, del gas y de los tickets en el AMBA de trenes, colectivos, etcétera, y después licuación de jubilaciones. Cuando uno suma todo esto, encontramos que total de los 5,2% que se busca ajustar, 3,3 están sobre los hombros directos de la gente, con 4 impuestazos, más licuación de jubilaciones, más aumento de tarifas. ¿Ok? Bueno, queda solamente 1,9 que tiene chances de no ser pagado por la gente. ¿Cuáles son? Las transferencias a provincias, los gastos de capital, que es la obra pública, sacar a los intermediarios de los programas sociales y gastos de funcionamiento. ¿Ok? Entonces ahí vemos claramente que tenemos 63% del gasto
que son 3,3%, repito, del PBI sobre los hombros de la gente, versus 37 del ajuste, que son 1,9%, con chances de no ser sobre los hombros de la Diego, gente. ¿Cuál es el problema? Sí. Que Javier dijo que iba a ser exactamente al revés. Pero es que eso era imposible. Quiero decir, cualquier persona sensata que conociese mínimamente de economía comprendía que eso era una mentira. Exacto. Lo que pasa que... Y ahora lo comprende la gente, lo que vos decís. El punto es, ahora se va a dar cuenta la gente. Yo acuñé recientemente una frase, la gente que vive en la vereda de los números pares piensa que el ajuste cae en la vereda de los números impares y viceversa. Nosotros acuñamos acá, Diego, una frase que fue construida en un reportaje en coproducción con un entrevistado, que es: el ajuste es el otro. ¿Te acordás que la patria es el otro? El ajuste es el otro. Exacto, y el punto es que el ajuste terminamos siendo todos, pero el problema es que te prometieron que vos no ibas a hacer el ajuste, y mucha gente creyó eso. Debe ser que, parece, siguiendo sus palabras, que hay menos gente sensata en la metáfora de lo que uno piensa. La gente creyó eso. Ahora, a esto hay que agregarle la retórica con lo que se hace el ajuste. Por ejemplo, hoy mismo el ministro Caputo, la reversión de la baja de ganancias de cuarta categoría para los trabajadores en relación de dependencia, le asigna la culpa a los gobernadores. Esto lo tengo que hacer por culpa de los gobernadores. ¿Cuál es la lógica? Perdóname que te interrumpa. Y otra de las frases que podemos acuñar, así como era pero Macri, ahora pero Massa, es que siempre la culpa es del otro. No solamente el ajuste es el otro, sino la culpa es siempre del otro. Exacto. Ahora, ¿por qué le echa la culpa a los gobernadores? Basándose en el esquema tributario argentino, que ganancias, para redondeando el numerito, lo estoy diciendo redondo, 57 para provincias, 43 para naciones. Entonces, de cada 100 pesos de ganancia, en teoría, número redondo, 57 van para todas las 24 provincias y 43 que se lo queda al gobierno nacional. ¿Qué pasa? Que del otro lado están los gobernadores que le van a contestar. Sí, pero vos estás subiendo el impuesto país, que no se coparticipa, vos estás subiendo las retenciones, que no se coparticipa, entonces vos ahí estás metiendo dos impuestazos terribles de 1,3% del PBI que te los quedás todo vos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero resaltar de esto? Que termina habiendo una discusión y una pelea de la verdadera y descarnada casta política que el gobierno de Javier Milei sigue siendo ahora parte de la casta política, de las discusiones de la casta política, que impactan contra nosotros, porque ¿qué están discutiendo? Al final de cabo, Javier Milei, Caputo y los gobernadores. Che, ¿cuánto más le cobramos a la gente y cómo lo repartimos? Entonces, acá estamos viendo en forma descarnada cómo nada cambió, si no sigue siendo todo más de lo mismo. Y si todo sigue siendo más de lo mismo, por más que lo presenten con un envase de no, esto es un ajuste, un esfuerzo, que sigue siendo más de lo mismo. Yo tengo 52 años y el ajuste y el esfuerzo lo escuché 1.000.000 de veces, y nunca llegó a buen resultado en Argentina. ¿Ok? Diego, acá nuestro experto en economía, Fernando Meaños, quiere aprovechar la oportunidad para preguntarte también. ¿Puede ser? Sí, como no, un placer. Diego, buen día, ¿cómo estás? Te llevo de Luis Caputo a Santiago Bausili, de Economía al Banco Central. Las primeras medidas del Banco Central estuvieron centradas en no subir la tasa de interés, mantener la tasa de referencia y anunciar también los primeros movimientos en lo que hace a lo monetario, incluyendo un pedido de un waiver al FMI, incluyendo también la resolución, digamos, de las importaciones pendientes, de la deuda que existe con los importadores. ¿Qué análisis tenés de esos primeros movimientos del Banco Central y particularmente de la gran decisión, que como en todo Banco Central, que es la decisión de la tasa? Perfecto, ya te contesto. Primero y ante todo, la respuesta del campo económico hay que marcar
debajo del campo ético. Por eso mi consultora se llama Economía y Ética, Economía al Cuadrado. Acá tenemos una consultora cuyos socios son Caputo y Bausili, que es una consultora que no se dedica a la macroeconomía, se dedica a las finanzas, son traders, son especialistas, para que lo entienda la gente, en ganar plata comprando y vendiendo papelitos, llámese bono y acciones. Listo. Entonces, ¿cuál es el primer problema ético? Que estás poniendo la política macroeconómica total, la macroeconómica en el Ministerio de Economía y la monetaria en el Banco Central, en manos de dos socios de una consultora económica. Yo siempre criticaba la intención de Melconian de ir al Ministerio de Economía y Santangelo de ir al BCRA con el PRO. Bueno, ¿qué tenemos? Y era descabellado para mí. Bueno, tenemos que el gobierno de la Libertad Avanza de Javier Milei ha cumplido el sueño del PRO, o al menos de Melconian Santangelo. Puso otra consultora a manejar la política económica argentina. Y si vos me preguntás, y miren que no soy defensor de Melconian y Santangelo, soy capaz gran crítico de ambos, pero ambos saben más macroeconomía y política monetaria, aún pensando que no saben lo suficiente, pero este es mi juicio de valor, mucho más que Caputo y Bausili, que claramente desembarcan y obviamente con todo un perfil, y ahí voy a contestarte la respuesta, de, bueno, ¿por qué están ellos? Y porque ellos se dedican son la promesa de colocar deuda, endeudar al país, y del otro lado hacer negocios que le sientan simpático al sector financiero y a la banca, que obviamente potencialmente va a pagar el sector de la economía real. Vayamos a la tasa. Dicho todo esto, el Banco Central, ¿qué hizo? Primero, igual que Caputo, los dos desperdiciaron una gran oportunidad. Caputo en el Ministerio de Economía, su socio Bausili hizo exactamente lo mismo en el Banco Central. ¿Qué oportunidad desperdiciaron? Dejar de hacer más de lo mismo y pasar a hacer cosas novedosas y buenas. Listo. En el Ministerio de Economía, Caputo hizo el ajuste de siempre, pero mucho más grande. Y Bausili en el Ministerio de Economía, ¿qué hizo? Señores, no bajó la tasa. ¿Por qué? Les cuento. En el último mes, ¿qué había pasado? Los bancos habían cambiado su composición de colocación de plata. Para que no entienda la gente, hay dos instrumentos. Los bancos ponen plata a un día en pases o ponen su plata a 28 días en LELIX. ¿Qué hizo el Banco Central? Bajó la tasa de los pases de tasa efectiva anual de 251 a 171. ¿Escucharon los números? Y dejó la tasa de las LELIC en 255, clavadita. ¿Por qué? Porque le dijo, señores, dejen de colocarme la plata un día, por eso le bajo la tasa, para que no me coloquen la plata un día, pero le dejo la tasa más alta de toda, la del 255, quietita, para que me vuelvan a colocar la plata a 28 días. O sea, dejen de ponerme pases y colóquenme el LELIC de vuelta a la tasa de siempre, que es la más alta de todas, 255. Ahora, ¿qué es lo grave de esto? Que esta tasa marca el ritmo de la emisión monetaria, porque si nosotros miramos los pasivos monetarios totales del Banco Central, o sea, la plata total que emite el Banco Central, que es base monetaria más LELIC y pases, para que lo entienda la gente, de cada 10 pesos
7 están en LELIQ y pases, y 3 en base monetaria. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuánto emite de LELIQ y pases? Porque hay 7 de LELIQ y pases y 3 de base monetaria. Y el ritmo de la emisión, ¿quién lo marca? Esa tasa. Esa tasa que no cambió ni bajó. La inflación y los impuestos están erosionando tus ingresos, pero quiero darte una solución. Únete a mi exclusivo curso de economía y obtener las herramientas necesarias para proteger tus ingresos de las políticas estatales. Además, adquirí el paper académico que impresionó a Jesús Huerta de Soto y descubrí por qué el oro es el mejor dinero. Encontrá mi dirección de contacto en la descripción y toma el control de tu futuro económico y financiero. No permitas que otros controlen tu destino y roben el futuro de tu esfuerzo. ¿Estás listo para cuidar tus ingresos? Sin más interrupciones, sigamos con el video. Y acá viene otra mentira. Si ustedes recuerdan, el economista Javier Milei, que hoy en día es el presidente de la Nación, siempre dijo que se iba a dejar de emitir. Bueno, les estoy explicando que el ritmo de emisión lo marca la tasa de interés del 255% que el Banco Central no tocó. O sea, el Banco Central de Bausili tuvo la oportunidad de desplomar ambas tasas de interés, las dos, muy fuertemente para bajar el ritmo de emisión y no lo hizo, la dejó en 255. O sea que en tu visión esa baja de tasas debió haberse producido ahora mismo, ahora en el comienzo del plan. Ahora mismo, miremos el otro lado. ¿Quién pone la plata en esa tasa de interés? Los bancos. Entonces, ¿a quién le está cuidando el negocio? A los bancos. Obviamente, ustedes se pueden poner abogado del diablo y me pueden decir, escúchame, Diego, esa tasa de interés es negativa en términos reales, porque es más baja que la inflación, porque 255% anual hoy es mucho más bajo que la inflación anual, que está arriba del 400. 500 anualizada, ¿ok? Entonces, poniéndote en abogado del diablo, me decís, no, pero Diego, le está haciendo perder plata a los bancos. No. Le está amortiguando en todo caso las pérdidas y los está protegiendo. ¿Por qué? Porque si él bajara la tasa, tiene que bajar la tasa de los plazos fijos. Y si tiene que bajar la tasa de los plazos fijos, la gente va a ir a buscar los plazos fijos para llevárselos a otro rendimiento, probablemente el dólar, y entonces, ¿qué sucedería? Se le irían los depósitos y los bancos se quedarían sin depósitos y se quedarían sin esos depósitos que se los prestan al Estado. Y entonces ahí ves la asociación inmoral en complicidad solidaria entre la banca y el Estado, que Bausili, del Banco Central, no está dejando que se resquebraje, que es lo que debería suceder. Ahora, y termino de redondear la respuesta, hay que esperar y ver cómo reacciona el mercado, porque con la suba de la inflación puede acontecer que los depósitos empiecen a ir igual, y hay que ver si Bausili no sube la tasa dentro de un ratito, dentro de un tiempo, dentro de alguna semana. Si sube la tasa, para justamente, ¿cuál va a ser su retórica? Para evitar que se vayan los depósitos, ¿qué estaría haciendo? Más de lo mismo, como Massa. Subir la tasa, que es más emisión, que es más colocación de los bancos, y que no termina de ser parches tras parches que macroeconómicamente meten a la economía en mayores problemas. Ahora, Diego, déjame hacer una pregunta sistémica en realidad, ¿no? Que trasciende a un plan u a otro. Yo recuerdo de cuando te entrevisté por primera vez, vos contaste que uno de los puntos que te separó de tu amigo de 15 años era que vos creías que era un riesgo que él aspirara a gobernar, porque hay distintas formas de colaborar con el discurso público. Un economista puede colaborar a través de expresar sus ideas, difundirlas, por otra cosa distinta es pasar a gobernar, porque para pasar a gobernar haría falta habilidades que no todo el mundo tiene, y que vos creías que Javier Milei, que tu amigo no lo tenía, y que era un riesgo para él y finalmente un riesgo para la Argentina. Hoy, finalmente lo que se corrobora es que él no tiene los equipos y las habilidades para gobernar, y lo que termina es tercerizando
la conducción económica en una consultora, como en su momento Menem tercerizó en Bungerbor al comienzo y tantos otros? Exactamente, ese paralelo es un paralelo totalmente válido el que estás haciendo. Ahora, cuando vos terciarizás la conducción económica y comprás llave en mano una conducción económica, llámese Bungibón o llámese la consultora de Caputo Bauselli, ahí emergen dos preguntas relevantes que tiene que, a mi juicio, poner sobre la mesa el periodismo y presentar las respuestas también. ¿Cuáles son? Uno, ¿qué les prometieron la consultora o Bungibón al gobierno que los contrata? ¿Qué les prometieron? Primera pregunta, para que el burócrata los contrate y los designe en la conducción económica. O sea, ¿qué le prometió el contratado al gobierno? Y la segunda pregunta es, ¿qué le pide a cambio? ¿Qué le promete el burócrata en ese terreno al contratado? que es del orden de más de las ciencias sociales, que no tienen la matemática como un elemento de apoyo, me siento un poquito más fuerte de poder sumarte una conjetura plausible. En el caso de Menem, él partió de, si vos querés, cierto grado de cholulismo, de decir, bueno, si Bungibor es la empresa más exitosa de la Argentina, que en el momento lo era, fundamentalmente con su filial en Brasil, si ustedes saben hacer plata en lo privado, hagan lo mismo en el Estado, con una simplificación de una metonimia entre lo privado y lo público, que sabemos que tiene sus diferencias, pero lo que lo embelesó a Menem es, bueno, voy a buscar los que tienen éxito en el mundo privado para que me traigan el mismo éxito al mundo público, y luego se comprobó, como tantas veces sucedió, que son mundos muy distintos y no necesariamente traducibles. Vamos ahora al caso de Caputo. ¿Cuál sería el embelesamiento, el enamoramiento, la confianza que uno podría conjeturar que Milei tiene con Caputo? Bueno, Caputo tiene 500 millones de dólares de patrimonio personal. Sin ninguna duda es una persona recontrahecha, muy exitoso en el mundo de las finanzas. Medio en broma, desde el punto de vista personal, probablemente, o desde el punto de vista económico, Caputo es lo que Milei quisiera hacer. Y que allí está lo que se llama en psicología cuando hace transferencia al paciente, ¿no? Hace transferencia al psicólogo, o sea, le cree, se convierte en sujeto supuesto de saber. De alguna manera, lo que le dice le parece palabra revelada. ¿Por quién lo dice? No qué dice. Quien lo dice es un señor que tiene 500 millones de dólares de patrimonio hecho en el mundo financiero. Exacto. Bueno, conjetura plausible entonces. Iremos viendo cómo se desarrolla. El tiempo es el gran constructor, así que lo iremos viendo. Y la segunda pregunta es más interesante, porque esa hipótesis que yo la entiendo porque me he psicoanalizado varios años, así que la entiendo completamente. Ahora la segunda pregunta es, ¿qué obtiene el que desembarca en la función pública a cambio? Mira, yo hasta me pongo bueno. En el caso de este hombre, hasta podría creerle lo que le dice a la gente, a sus amigos, de que como está hecho totalmente, lo que quiere ahora es reconocimiento público, histórico. Hasta le podría creer, lo que no quiere decir de que tenga las capacidades, digamos, por más que su deseo sea bueno, puede tener las ideas equivocadas, y fundamentalmente que la economía no es solo finanzas, ¿no? Obviamente, y yo ahí me voy a poner en abogado del diablo, y yo voy a decir... Que el que tiene 500 millones quiere tener 1000. Las personas en la política que tienen mucho poder, siempre quieren tener más poder. Y las personas en el ámbito económico que tienen mucho dinero, siempre quieren tener más dinero. Ahí vamos. Bueno, Diego, te agradecemos este tiempo para nosotros y obviamente nos vamos a mantener en contacto estrecho. Un placer, Jorge, y un saludo a todo tu equipo. De la misma forma, acabamos de hablar con Diego Giacomini, de alguna manera el maestro en libertarismo del actual presidente. Lo despedimos con esta misma canción, Hasta que el dinero no se pare, de Pedro Fernández.